Shalom, ¿cómo están? Vamos a cubrir ahora la porción Vayahel. Esta porción quiere decir, y él hizo una asamblea, ¿no? Y juntó a todas las personas, ¿no? En ese sentido, Moisés se está refiriendo a Moisés para pues recibir la instrucción que había dado el Eterno. Como recordamos, aquí ya había pasado el evento del becerro de oro y pues toda la corrección que pasó las cosas que pasaron debido a lo que hicieron. Y bueno, ya se dice que esta porción pues ya es al otro día, un día nuevo, en donde, toda esta información que le había dado el Eterno que había que hacerse, aquí Moisés ya le va a decir al pueblo de Israel qué hay que hacer. Y empieza pues esta parte de que Moisés ya les dice al pueblo de Israel lo que hay que hacer, y pues el pueblo de Israel pone manos a la obra. Y entonces pues empieza con una temática del Shabbat, ¿no? En el que pues deben de trabajar 6 días y respetar el séptimo día, el sábado, el Shabbat, como un día santo, ¿no? Y pues aquí de repente vamos a ver información que ya habíamos cubierto antes, como lo que las personas tenían que donar para construir el tabernáculo. Y entonces hay un recuento de las donaciones, de lo que se necesitaba, de lo que empezaron a dar, y obviamente era la temática de quién iba a construir el tabernáculo, y salen los nombres de las personas que el Eterno puso para construir eso: Betzalel y Aholiab, los cuales pues tenían ciertas características, ¿no? Sabiduría, inteligencia y sobre todo pues esta parte de poder construir finalmente, de darle cierta belleza, ¿no? Tenían estas habilidades artísticas para poder construir todos los elementos del tabernáculo y poder finalmente construirlo, terminar de construir esto que ya habíamos. Esta porción es muy similar en instrucciones a una porción anterior, la Terumá, donde se ve pues lo mismo: las donaciones, el asunto del Shabbat, lo que hay que construir, la construcción del tabernáculo. La diferencia es que aquí pues ya es la instrucción al pueblo, y finalmente que ya no queda como instrucción, ¿no? Sino aquí la instrucción ya se vuelve en una intención, y se ejecuta la obra, se hace la acción. Y eso es lo interesante de esta porción, que independientemente que la instrucción ya la habíamos oído, ya habíamos pasado por todos los detalles, y aquí partes de las porciones pues se le están repitiendo al pueblo lo que el Eterno ya le había dicho a Moisés en la porción Terumá, pero pues aquí
finalmente pues es la aplicación, la acción de la instrucción, ¿no? Y entonces esa es digamos, lo que se enfoca esta porción en la hechura, la acción, ¿no? Poner manos a la obra de la construcción del tabernáculo. Y sale una temática, ¿no? de las personas que construyen, ¿no? Que pues la construcción no nada más es decir, oye, hay que construir algo, hay que construir una mesa, por ejemplo. No, sino que están hablando de tener sabiduría, tener inteligencia, tener estas habilidades artísticas, ¿no? Poder a la hora de la construcción, ¿no? Poder hacer esa obra correctamente y esto del arte, esto de que tenga belleza, estamos hablando de asuntos emocionales, por supuesto, en el que lo que tenía que hacerse no solo se hace como una instrucción, ¿no? Vamos a hacer una mesa, sino es una mesa que tiene que quedar bien, útil y además verse bonita, tener una cierta emoción incluida, ¿no? Esta es la parte del arte. Y pues está hablando la Torah de un tema, el arte, ¿no? Que aquí pues hay que entenderlo muy bien qué está pasando aquí, porque pues por un lado, ¿no? tenemos la historia, lo que ha hecho el hombre, ¿no? como en los templos de diferentes religiones, los templos que hace el hombre tratando de conectarse con el Eterno, ¿no? Los llenan todos de imágenes y obras artísticas y que se vea muy bonito, pero pues aquí es diferente el asunto. El otro es una visión que muchas veces le llaman griego, romano, ¿no? Que los griegos estaban en el sentido de que, ok, ellos querían hacer de lo santo, ¿no? Vamos a construir una iglesia, vamos a construir un altar y lo vamos a hacer muy bello, muy bonito, y estaban haciendo bello lo santo, ¿no? Cuando el sentido que está usando la Torah tal vez tendríamos que admirar la belleza de la santidad. O sea, no nos vamos al objeto, sino a lo que está pasando o a la representación que es, ¿no? Pero pues básicamente quiere decir que hacer las cosas, y en este caso podríamos darle como forma genérica hacer un mandamiento, no solo se trata de hacerlo, sino de ponerle cierta emoción. Que entonces tiene que ver con la intención de hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Y añadirle una emoción, ¿no? Añadirle una belleza, hacerlo bien, que no solo es, ok, leo una instrucción y digo voy a hacer tal cosa,
y, y habría que ponerle emoción y había que ponerle belleza y tendría que distinguirse, tendría que brillar, tendría que tener esta parte artística que no solo era hacer como el ejemplo del principio, ¿no? Que dice, ok, hay que hacer una mesa, ¿no? Pues pon una tabla y le ponemos 4 patas y ya hicimos una mesa. No, tenía que ser una cosa que se viera bien, que además tuviera cierta fuerza y aguantara. No nomás se trataba de hacerlo por hacer el mandamiento, sino se trataba de ponerle una cierta emoción y que quedara bien hecho, porque lo que íbamos a hacer tenía que tener esa belleza, porque representa una cosa santa y lo que estamos proyectando es la belleza de esa santidad. Y ese es como tendríamos que estar haciendo cada uno de los mandamientos que tenemos que hacer, ¿no? Aplicándoles esta parte de emoción, ¿no? Y eso podría aplicarse, ¿no?, a lo que hacemos en la vida, ¿no? Es muy común, ¿no?, que en la vida, ¿no?, lo que más se habla, ¿no?, es que estamos buscando la felicidad, ¿no? Y esta felicidad, ¿no?, realmente es una interpretación de lo que hacemos, de lo que está pasando en la vida, en estar en este mundo. Y esa interpretación es la que traducimos como felicidad. Pero pues pasa lo mismo en aplicar el arte, ¿no? El poner belleza, porque la belleza de la santidad, ¿no?, lo que estamos poniendo o poniéndole al objeto que estamos haciendo es parte de la belleza que vemos en la santidad, que vemos en el eterno, en la conexión que vamos a hacer. Y así es la felicidad, ¿no? Hay que ponerle emoción, hay que ponerle amor, ¿no? Entonces, tenemos exactamente la misma interpretación, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? Así como lo veían los griegos o los romanos, ¿no? Pues podríamos decir que pues ellos les gustaba lo físico, ok. Y entonces la felicidad la podrían haber definido como hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero la realidad, la definición de la felicidad, visto desde el punto de vista de la Torah, no es hacer lo que yo quiero, sino querer lo que yo hago, amar lo que hago, ¿no? Entonces, ok, lo puse en los mismos términos, ¿no? No es hacer lo que yo quiero, sino querer lo que hago, ponerle amor. Y ese es lo que hay que enfocarnos, en lo que estamos haciendo. En algunos escritos, en muchos escritos místicos y de cierta profundidad espiritual, ¿no?, la temática de esta porción, Vayahel, ¿no?, que es una porción corta, por decirlo así, y que normalmente esta porción está unida con la siguiente porción. Pekudei, la porción de la próxima semana, normalmente se lee al mismo tiempo que Vayahel. O sea, se lee Vayahel y Pekudei en el mismo día. Y es muy común encontrarlas así.
Esta vez, hoy, solo se lee Vayagel, o sea, Vayagel y Pekudei van separadas porque este año es año bisiesto y entonces se leen separadas. Quiere decir que la mayoría de los años se leen juntas y solo en año bisiesto se leen separadas. Así está el calendario, por decirlo así, puesto, ¿no? Y claro, pues estamos esperando, estamos en Adar 2, ¿no? Estamos esperando para que llegue la primavera todavía. Y por eso, pues, las lecturas se hacen tal vez un poco más largas. Pero bueno, nos da oportunidad para darle más profundidad a la lectura, ¿no? Y esta porción, la temática de esta porción normalmente pues habla del Shabbat y habla de la construcción del tabernáculo. No tiene otra temática, ¿no? Y de hecho la construcción del tabernáculo pues continúa para la próxima porción. Que veremos la próxima semana, esta otra porción, donde finalizamos la lectura del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Pero pues, ahora que estamos viendo esta, ¿no? Enfocándonos en esta temática del Shabbat y el tabernáculo, ¿no? Que en muchos libros, como le estaba comentando, dice que solo hay estas dos temáticas en esta porción porque se dice que el Shabbat y el tabernáculo de alguna forma son lo mismo, ¿no? Es una conexión al Eterno, es esta temática de unirnos con el Eterno, de sentir la presencia del Eterno, ¿no? Y sí, así los explican el Shabbat y el tabernáculo, ¿no? Que el Shabbat, ok, así como está puesto literalmente en esta porción, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo pues será santo, ¿no? Será un día que hay que cuidar, ¿no? Que hay que guardar, que hay que recordar. Están los dos términos con respecto al Shabbat en la Torah, ¿no? Guardar y recordar, ¿no? Se dice que pues esos dos términos cubren el área física y el área intelectual, ¿no? Y así así está esta conexión, ¿no? Que construir el tabernáculo, ¿no? Tener un sentido de cómo es el mundo, ¿no? Tener esta comprensión, esta sabiduría, inteligencia del mundo, es como vamos construyendo el tabernáculo, ¿no? De alguna forma teniendo esta conciencia de quiénes somos y dónde estamos y quién es el Eterno, ¿no? Nuestro nivel de conciencia es la construcción del tabernáculo. Y al mismo tiempo este nivel de conciencia representa que también estamos conectados con el Eterno y lo que se dice en estos libros, ¿no? Representa también que también vamos haciendo el Shabbat, conectándonos con el Eterno y aprovechando ese día. Y entonces por eso se dice que el Shabbat es complicado de hacer, ¿no? Porque requiere, para usarlo correctamente este día, pues requiere muchas pues, cosas que hacer, cosas que entender, cosas que saber
requiere un alto nivel de conciencia para conectarnos con el Eterno y aprovechar realmente el día. Y claro, hay explicaciones de que por eso en el tabernáculo hay un candelabro, hay el menorá, ¿no? De 7 luces, ¿no? Que son este reflejo de los 6 días de trabajar, y el séptimo será un día de santidad, ¿no? Las 7 luces y los 7 días de la semana, y la santidad que representa el Shabbat, ¿no? Y el lugar santísimo que tiene el tabernáculo. Y es una de las razones, ¿no? que ponen en muchos libros, ¿no? En que se dice, en la Torá hay muchas instrucciones y mucha información, y lo repiten, ¿verdad? Como esta vez que estamos viendo una repetición, que ya se habían dicho muchas cosas en la porción terumá, ¿no? Que se da mucha instrucción y mucha repetición de la construcción del tabernáculo, y a veces por ahí se pregunta, pero si el tabernáculo era nada más temporal, era una construcción para llevar en el desierto, y era temporal, y después pues ya iba a ser la construcción del templo, algo más permanente, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hay esta repetición, insistencia, información muy detallada acerca de la construcción del tabernáculo, cuando era una cosa temporal que no iba a servir mucho tiempo? Y pues obviamente están dando la respuesta, ¿no? Porque no era nada más una construcción de un tabernáculo, ¿no? Era la construcción de la conciencia, la elevación de la conciencia, y al mismo tiempo, ¿no? El poder entender y hacer un Shabbat muy bueno, ¿no? Una conexión al Eterno muy buena. Poder entender esta parte de guardar el Shabbat y recordar el Shabbat. Claro que ahí es justamente esta interpretación que damos a la vida, ¿no? El sentido de la vida y hacia dónde vamos, ¿no? Y finalmente el amar, el querer lo que uno hace, ¿no? Estamos hablando de la construcción de nuestra propia vida. Y obviamente, ¿por qué tenemos problemas en este proceso, en este vivir, ¿no? Y por qué finalmente, así como lo estamos definiendo, ¿no? A veces nos cuesta trabajo encontrar la felicidad. Uno de los factores que está pasando aquí, a pesar de ser una porción muy pequeña, obviamente es una temática en lo que estamos hablando, en hacer las cosas, ¿no? Se está viendo el trabajo que hay que hacer, la donación que se tiene que hacer, y los materiales y la forma en que se hizo la donación. Por supuesto está incluida esta parte que se está viendo en esta porción, ¿no? Que no solo es el hacer, sino ponerle amor a lo que vamos haciendo, ¿no? Ponerle esta parte emocional. Y entonces la donación, que nomás que tiene una parte de hacer, no nomás era llevar, pues necesitan plata, o necesitan oro, o necesitan cobre, y yo llevo tal cosa y ya lo di, punto. No, tenías que ponerle una emoción. Y era parte de lo que se iba a construir, esta unión de todas las emociones y todas las acciones de todo el pueblo para construir esta conexión.
Y quiere decir pues que esta conexión con el Eterno no solo contiene el lado físico de hacer las cosas, de la obra que hacemos, sino tiene el lado emocional de cómo hacemos estas cosas. Esta belleza que le imprimimos, ¿no? Que obviamente implica que tendríamos que ser artistas, ¿no? No solo se trataba de hacer algo, vamos a hacer un dibujito, ¿no? Sino ponerle arte al dibujo y que a la hora que se viera el dibujo no solo vieras las líneas que pintaste, sino también el arte que quisiste expresar. Y esa es la dificultad del arte, y entonces quiere decir que nos está costando trabajo entender esa parte que a lo mejor no es tan fácil de ver o entender en este mundo, la aplicación de la emoción en lo que hacemos. Y que obviamente hemos hablado de la temática, no nomás se trata del pensamiento y de la inteligencia y la sabiduría, sino se trata de unirla con la emoción en el sentido correcto, en la intención correcta, y la unión de las dos, finalmente hacer las cosas, hacer la obra que se tiene que hacer, con sabiduría, con inteligencia, con belleza, con amor, todo al mismo tiempo. Y una vez hecha la obra en este mundo, hacer lo que teníamos que hacer es justamente la conexión con el Eterno. Hacer algo no solo por hacerlo, sino poniéndole amor, ¿no? Amar lo que hacemos. Y esa es la temática que se está usando aquí, ¿no? Y obviamente pues tenemos la otra parte de poder lidiar con nuestras emociones, ¿no? Y otra parte que está implícita aquí es esta parte más profunda, ¿no? De conectarnos con el Eterno, ¿no? Con el Eterno, donde pues no hay el lado físico, no hay tiempo, no hay espacio, ¿no? Y esta parte de la conexión, ¿no? Se dice que se hace en modo presente, ¿no? Y el problema es que aquí tenemos tiempo y estamos trabajando fuera de tiempo, ¿verdad? De los problemas emocionales, ¿no? No tenemos esta unión perfecta, ¿no? De la inteligencia del lado de arriba, ¿no? Con la emocional, y hacer las cosas en ese mismo sentido, con esa misma intención, ¿no? Sabiendo que pues voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Con la intención correcta, ¿no? El Eterno me pide hacer algo, ¿no? Y no solo lo estoy viendo la parte de la instrucción, ¿no? No lo está como pidiendo con emoción, ¿no? No está diciendo, por favor, hay que hacer esto. Entonces estamos capturando esa emoción y lo hacemos de esa misma forma, con esa emoción, ¿no? Como si alguien nos hubiera pedido por favor, y le vamos a poner amor y le vamos a entregar hecho lo que hay que hacer. Y esa parte emocional a veces no somos conscientes, ¿no? Y a veces estamos en otro modo emocional, ¿no? Abrimos la Torah y leemos la instrucción y decimos, hay que hacer esto, ¿cómo crees? Me va a quitar tiempo. Y ahí estamos, no queriéndolo hacer, pues dándole largas, haciéndolo mal,
haciéndolo porque hay que hacerlo y no estamos haciéndolo con la emoción correcta, ¿no? Así como lo estoy poniendo, ¿no? Como si alguien te pidiera, ¿no? Oye, por favor, puedes hacer esto, y tú lo haces con mucho amor, ¿no? Y parece que los mandamientos no lo estamos viendo así, ¿no? Y a veces se vuelve una carga emocional, ¿no? Y es justamente porque no estamos ligando todo eso, toda esa acción, emoción, intención en el mismo momento, y lo estamos haciendo, ¿no? Traemos problemas emocionales, y los problemas emocionales más comunes que tiene el ser humano es los dos problemas emocionales que más hay es, por un lado, la depresión, y por otro lado, la ansiedad. Y se dice que la depresión, ¿no?, son esta parte que te cuesta trabajo entender lo que te ha pasado, ¿no? Tienes rencores, tienes odios, estás molesto, y pues nada más estás pensando en qué pasó, qué me dijo, me debe, qué caray, me ha ido mal, y eso es, obviamente, pues estás viviendo en el pasado. No estás en lo que estamos haciendo del presente, ¿no? En el presente nos olvidamos del pasado, ¿no? Y estamos trabajando en lo que hay que hacer hoy, y poniéndole una intención correcta a lo que hay que hacer. Hay que hacer esto, perfecto, lo voy a hacer con belleza, bien hecho, con disciplina, con una intención correcta, ¿no? Y lo voy a hacer hoy. No estoy dejándome invadir por esta parte del pasado, ¿no? Estos rencores, esta depresión, ¿no? Sino hay que superar esa parte que traemos. Y esa es una de las emociones más comunes que nos impiden hacer las cosas bien. En la parashá, cuando estamos leyendo de la sabiduría y del arte y la belleza y de cómo se iban a hacer las cosas, no hay esos componentes emocionales del pasado, ¿no? Y claro, la otra parte, la otra falla emocional más común en este mundo, dije que era la depresión y la angustia, ¿no? La ansiedad. La ansiedad, pues, es estar angustiado, estresado, ¿no? Porque no sabes si qué va a pasar, qué problemas iré a tener, qué va a pasar en lo que voy a hacer, cómo voy a resolver tal cosa, llegaré a fin de mes. No, estás ansioso, y aquí es el otro lado, ¿no? Por el futuro, ¿no? La depresión es del pasado, del rencor pasado, ¿no? Y la ansiedad es todas estas angustias y estrés, ¿no?, por el futuro, ¿no? Muchas veces se les nombra preocupaciones, ¿no? Aunque las preocupaciones siempre es que estás pensando fuera de tiempo, o te estás preocupando por cosas del futuro, o te estás preocupando por cosas del pasado, pero entonces no te estás enfocando en el presente, en lo que hay que hacer, en lo que hay que hacer hoy. Y ese balance que se está manejando aquí, ¿no?, en la construcción del tabernáculo, ¿no?, es que, pues,
finalmente estás haciendo un trabajo para hacerlo bien. Y entonces hay que quitarle, hay que de alguna forma trabajar con esta depresión y con esta ansiedad, ¿no? Estas dos fallas emocionales que tenemos y que la mayoría de la gente tiene, y es en lo que más falla la humanidad ahora en día, ¿no? O se van a la depresión o se van a la ansiedad, o ambas, ¿no? Las preocupaciones fuera de tiempo, por el pasado y por el futuro. Y el presente no le estoy poniendo atención. Ya que estamos viendo pues esta falla emocional que tenemos, ¿no? Pues vamos a aprovechar, ¿no? Para poner en orden estas fallas, ¿no? Justamente pues se trata de traer todo eso al presente, ¿no? El pasado, lo que ya pasó, toda esta parte de los rencores, o la parte del odio, o la parte de lo que me hicieron, la injusticia que crees que pasó. Muchas veces trabajar en el pasado pues no vas a resolver nada, ya pasó, no lo puedes cambiar. Y ese trabajo que se tiene que hacer para superar el evento pasado, ¿no? En psicología le llaman resiliencia, es la acción necesaria para superar pues esa trauma que traes, ¿no? La resiliencia es justamente como hay que superar esto, ¿no? Y es parte de la temática de esta porción. Esta porción que, como ya dije, se dice que esto pasó después de Yom Kippur, ¿no? Que hubo lo del becerro de oro, pues hubo todo el desastre que hicieron ahí el pueblo, ¿no? Y que volvió a subir Moisés al monte a que el Eterno nos perdonara, ¿no? A suplicar por el pueblo, a intervenir, ¿no? Para que hubiera este perdón, ¿no? Y ya cuando bajó otra vez Moisés con las tablas, que se dice que bajó en el día de Yom Kippur, y justamente Yom Kippurim se celebra en ese sentido, ¿no? Que además le llaman por ahí el Día del Perdón, ¿no? En el sentido de poder poner en paz nuestros pecados anteriores, ¿no? Y poder ya seguir adelante, ¿no? Entonces dice que todo este evento de Vayahel, de esta porción, pasó después de Yom Kippur, en el día después de Yom Kippur. Y pues quiere decir que ya hubo esta parte de corrección que se llama perdón. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si tenemos problemas con el pasado, ¿no? Los rencores, los odios, lo que tenemos que hacer es perdonar. Y muchas veces no solo implica perdonar a otros, sino también perdonarnos a nosotros mismos de lo que hicimos mal. Y de alguna forma ya quedar en paz con ese pasado que nos sigue, ¿no? Y poder hacer el presente y trabajar en el presente, ¿no? Asimismo, pues estas preocupaciones fuera de tiempo, ¿no? Habría que trabajar con el futuro, ¿no? Con esta ansiedad,
con esta angustia, con estas preocupaciones de que pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y obviamente pues esto lo tenemos que entender como darnos cuenta de qué ha hecho el Eterno por nosotros hasta ahorita y agradecer eso, dar gracias. Y esta parte de dar gracias es la que nos va a curar o nos va a corregir esta parte de la ansia que tenemos. El entender que el Eterno está con nosotros, que nos ha protegido, que nos ha dado provisión, que no nos ha dejado desamparados, que está con nosotros. Y a veces no lo vemos y no lo apreciamos y por supuesto no lo agradecemos. El dar gracias corrige esta parte de la ansiedad, ¿no? Y obviamente habría que trabajar del lado correcto, ¿no? El pasado siempre debe de quedar con recuerdos felices, ¿no? El estar aprendiendo de lo que pasó y que lo que pasó era para bien. Y entonces puedo recordar, ok, pasó tal cosa y aprendí tal cosa y entonces tengo un recuerdo feliz porque aprendí, porque entendí, porque pude elevar mi conciencia. Y eso es lo que tendremos que tener del pasado, ¿no? Y del futuro, ¿no? Al darnos cuenta, entender y agradecer todo lo que ha hecho el Eterno por nosotros, ¿no? Pues ya tener en el futuro otro tipo de pensamiento, ¿no? Tener esperanza, tener ilusión de las cosas buenas que van a venir del futuro, porque estamos conscientes que el Eterno está con nosotros, que nos estamos conectando con el Eterno, ¿no? Entonces tenemos que dejar esas preocupaciones fuera de tiempo, ¿no? Obviamente de lo que estoy hablando es que pues en esta porción nos están presentando una actividad para hacer y que a la actividad hay que ponerle emoción. Y no le vamos a poder poner la emoción correcta si estamos peleando con el pasado, deprimidos, si estamos angustiados por el futuro, ¿no? Ansiosos. Y no estamos avanzando con el presente por estar pensando, preocupándonos por otros tiempos. Y pues tendríamos que estar trabajando en lo que hay que hacer, poniéndole la emoción correcta, ¿no? Poniéndole esta parte de arte, ¿no? Está añadiéndole la parte emocional, ¿no? Para entender nuestra conexión con el Eterno. Y entonces poder apreciar esta belleza de lo santo y poderle poner la misma belleza a lo que hacemos. Y eso es de lo que nos está hablando esta porción. Poderle poner esta emoción a todo lo que hacemos. Ya sea dar, donar, ver qué es lo que hay que hacer, participar, cooperar, ir al mismo tiempo, ¿no? Conectándonos más con el Eterno, no solo
con la intención correcta, poder tener en mente hacia dónde vamos, ¿no? Sino con la emoción correcta, porque lo que estamos haciendo en este mundo, la obra que hacemos, no solo es física, es espiritual, es emocional, es amar al Eterno, es conectarnos con Él. Y ya sabemos que pues muchos de los mandamientos, la obra que tenemos que hacer es física con el prójimo. Y pues nosotros tenemos que poner esta belleza, este amor en todo lo que hacemos, porque eso que hacemos es conectarnos al Eterno. Y entonces cumpliríamos estas máximas que tenemos de amar al prójimo y de amar al Eterno. Esta porción nos pone a corregir, nos pone a perdonar para corregir este pasado, nos pone a dar gracias para corregir el futuro, y así como con el amor, darnos cuenta con qué amor nos los pide el Eterno, así hacerlo nosotros, con el favor, con el amor de corresponderle. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta porción. Shalom.